¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora soy María Camila Orozco y esta noche vamos a hablar de esta semana donde se cumplirán 4 años de la firma del acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Pero este aniversario llega en medio de varias críticas a ese acuerdo y los asesinatos que se siguen cometiendo contra excombatientes que se acogieron a ese proceso de paz y defensores de derechos humanos. Por eso hemos invitado esta noche a Marisol Gómez. Ella es periodista especializada en conflicto y actualmente concejal de Bogotá. Además, a Eduard Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático. A los dos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Marisol, bienvenida y buenas noches. Arranco preguntándole cuál es el balance después de 4 años de este controvertido acuerdo de paz firmado entre las FARC y el Estado colombiano. Muchísimas gracias, María Camila, por la invitación y muy buenas noches para todos, también para Eduard Rodríguez. Pues bueno, yo creo que el principal balance, María Camila, y hay que decirlo, digamos, con tranquilidad, es que este proceso de paz ha resistido a pesar de 3 grandes obstáculos. El primero de ellos, el intento de los más extremistas del Centro Democrático por volverlo trizas, y uso la palabra trizas porque fue la expresión que usó en su momento el exministro Fernando Londoño para referirse al proceso de paz. Dijo, literalmente había que hacerlo trizas. Y por supuesto, además de esta posición de los más extremistas del Centro Democrático, pues lo otro han sido los intentos del propio gobierno de Iván Duque por cambiar los acuerdos de paz de La Habana. Bueno, ha resistido este proceso de paz después de 4 años también, pese a los asesinatos permanentes de los firmantes de la paz, y en tercer lugar ha resistido también pese a las disidencias de las FARC encabezadas por supuesto pues por Iván Márquez, Romaña, Santrich y El País. Entonces yo creo que el proceso de paz yo podría llamarlo un sobreviviente hoy, después de 4 años, porque es un proceso de paz que ha resistido muchísimos ataques. Y hay que decirlo también, María Camila, este proceso de paz ha resistido por 2 razones fundamentales. En primer lugar, por la comunidad internacional, porque ha estado atenta, encabezada por la misión de la ONU, que tiene el respaldo pleno del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en segundo lugar, pues, ha resistido por la decisión del grueso de los firmantes de la paz de mantenerse en este proceso de paz, pese a la cantidad de ataques que ha tenido María Camila. Representante Rodríguez, su balance y si comparte la percepción de la concejal que dice que es un sobreviviente por todos estos embates, todos los ataques que ha recibido por quienes prometieron hacerlo trizas. Pues María Camila, primero muy buenas noches a todos los que nos están viendo, un saludo muy afectuoso. Mire, yo creo que desafortunadamente este proceso de paz, el único resultado que ha tenido es que hoy tenemos a los criminales de lesa humanidad en el Congreso de la República. Yo creo que como colombianos teníamos una gran ilusión de que realmente fuera una paz que generara verdad, justicia, reparación y no repetición. Desafortunadamente, a hoy tampoco tenemos los resultados de la Jurisdicción Especial de Paz. Sí tenemos algo muy importante y es que se ha podido llegar a diferentes territorios y eso gracias a la convicción de construir una paz con legalidad, que es lo que el presidente Iván Duque ha venido haciendo. Y lo digo por las propias cifras. Hoy nosotros hicimos un gran diálogo nacional para que se pudiesen hacer los 16 programas de desarrollo territorial. Hay 431 proyectos para más de 2.200 excombatientes, eso en proyectos individuales. Hay 35 proyectos colectivos y en las regiones se está formalizando, digamos que por una parte la entrega de tierras, que me parece que es valioso y eso gracias al compromiso del presidente Iván Duque, pero también se está trabajando mucho en la formalización de estas tierras y por eso es importante, digamos que esos PEDER que se están haciendo en los lugares más apartados del país. Se le sigue cumpliendo, digamos que a las regiones, se le sigue cumpliendo con más de 6,6 millones de personas que han recibido beneficios gracias a esos diferentes programas. Y vuelvo, insisto, por una parte, a las regiones se les ha cumplido, por otra parte, a los señores de las FARC simplemente lo que se hizo fue lavarle sus delitos. Hoy están en el Congreso, no están aportando verdad, justicia y reparación.
y hay una gran parte de la base que sí está cumpliendo. A esa gente hay que cuidarla, protegerla, pero también aquí viene un gran, digamos, lunar, y es el lunar de Santrich, el lunar de El Paisa, de Iván Márquez, que se han dedicado, pues es, por supuesto, a crear una nueva, entre comillas, guerrilla, que ya no se le puede llamar guerrilla, son unos criminales de lesa humanidad beneficiados con el narcotráfico, con la minería criminal, y que les hacen mucho daño al país, de tal manera que lo único valioso es que se han llegado a las regiones, y lo lamentable es que, por supuesto, nos incumplieron las FARC a todos los colombianos. Concejal, mire, el corazón del acuerdo de paz sin duda son las víctimas, que es el centro, de acuerdo a lo pactado, pero luego de eso la implementación de los acuerdos. Después de 4 años, el balance que hay son acusaciones de parte y parte del gobierno actual, señalando al gobierno Santos de los problemas de la implementación y viceversa. ¿Cuál ha sido el problema para la implementación real del acuerdo de paz cuando tenemos más de 13.000 excombatientes junto a sus familias en esos ETCR esperando una implementación efectiva, como lo han dicho incluso desde los territorios? Pues mire, María Camila, yo creo que aquí hay que decir claramente que cuando yo me refiero a que este proceso de paz es un sobreviviente de reiterados embates del uribismo y del uribismo en general y de intentos del gobierno de Iván Duque digamos, de descarrilar este proceso de paz, me estoy refiriendo a cosas muy concretas, María Camila. Me estoy refiriendo, recuerde usted que el plebiscito por la paz lo ganó el no por un margen muy chiquito, pero lo ganó con mentiras como que este era un pacto para la impunidad, y ahorita podemos hablar más adelante de eso. Pero en segundo lugar, lo que hay que decir es que pues son evidencias. Yo no estoy hablando aquí de cosas genéricas, ni estoy dando opiniones, estoy demostrando hechos. Lo primero que tengo que decir es que, aparte de ese plebiscito que se ganó con mentiras como que este era un pacto para la impunidad, el presidente Iván Duque se gastó los primeros 6 meses de su gobierno intentando, objetó de hecho la ley estatutaria de la JEP. Entonces perdió 6 meses de su gobierno en eso. Luego, hoy todavía los uribistas siguen insistiendo en revocar la Jurisdicción Especial para la Paz, que, como usted dice, puso en el corazón a las víctimas. Ese es el corazón de este sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y por lo demás hay que decir, usted me pregunta por qué ha habido tantos problemas con la implementación. Pues claramente porque el gobierno de Iván Duque, empujado por el uribismo, ha sido supremamente selectivo con el acuerdo de paz, es decir, cogió lo que le interesaba, y a eso hay que decir que pues es bueno porque se quedó con el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial para las 16 zonas más afectadas por el conflicto, que abarcan a 170 municipios, y eso es absolutamente bueno, como lo menciona el representante. Me parece perfecto, hay que llegar a esas zonas afectadas, y creo que es realmente el gran compromiso del consejero para la estabilización, Emilio Archila. Creo que ese es un compromiso, ha trabajado en eso, pero estoy diciendo, fue selectivo. El gobierno escogió eso, que es muy bueno para las zonas más afectadas por el conflicto, pero que es apenas parcial de un acuerdo que incluye muchas más cosas. Y le voy a dar un ejemplo. El representante mencionaba ahora el tema de la entrega de tierras. El proceso de paz habló de la creación de un fondo de 3 millones de hectáreas para los campesinos más pobres o para los que ni siquiera tenían tierra. Efectivamente, en todo este tiempo, en lo que pasó, en lo que transcurrió del gobierno Santos hasta el final, después de que se firmó la paz, que realmente fue muy al final, y lo que ha transcurrido del gobierno Iván Duque, y esto voy a dar acá cifras del propio Emilio Archila. Él dijo que ya hay en este momento 1 millón de hectáreas y que quedan otros años para seguir llevando a este fondo de tierra las otras 2 millones de hectáreas. Eso es cierto, pero hay que decir que después de todo este tiempo, también según cifras del propio consejero para la estabilización, a quien yo respeto mucho porque creo que es el único funcionario que tiene Iván Duque que le ha metido el corazón a lo que le entregaron, que fue los PEDER, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Él dijo que hasta este momento se han entregado tierras, exactamente 32.469 hectáreas de tierras a 3.672 familias. Si ustedes hacen la cuenta, más o menos son casi 9 hectáreas a estas 32.672 familias. Eso es bueno, pero es una meta muy pequeña frente al universo de la tarea que hay que hacer. Eso en primer lugar. Pero también cuando digo, María Camila, que el gobierno fue selectivo,
fue que hizo a un lado todo el tema de la sustitución de cultivos ilícitos. Y esto lo digo porque la propia Procuraduría en su balance de los años de los 4 años del proceso de paz dijo en un informe que el 52% de las familias que siembran cultivos ilícitos, comprometidas, que firmaron pactos para acogerse a la sustitución de estos cultivos ilegales, se quedaron por fuera del programa. Yo recuerdo muy bien que siendo periodista, yo le pregunté al doctor Archila por qué él no le querían realmente meter la ficha a este programa de sustitución voluntaria si todo demostraba que eso era más efectivo que la erradicación forzada, que era más efectivo que la fumigación. ¿Por qué? Porque cuando fumiga el gobierno, cuando hay erradicación forzada, pues la tendencia del campesino es a volver a sembrar. Lo muestra la lucha de más de 20 años con su eje central, que fue el Plan Colombia. ¿Qué pasaba? Pues sí, las avionetas pasaban fumigando, pero luego los campesinos resembraban. El propio Emilio Archila me lo dijo a mí en una entrevista en su momento, que no le iban a meter toda la ficha de esto porque era demasiada plata comprometida, que no había, y que preferían cumplirles a las familias, a cerca de 100.000 familias que habían firmado los pactos de sustitución de cultivos ilícitos. Yo estoy completamente de acuerdo con él porque además es un hombre muy serio y muy técnico, que hay que cumplirles a esas familias, pero Colombia no va a acabar el problema de las drogas, y eso lo sabemos ya todos, y eso está probado con la erradicación forzada y con la fumigación. Todas las estadísticas demuestran que es mucho más exitoso acompañar a las familias en la sustitución con procesos productivos, con acompañamiento técnico, y que eso hace que una familia resuelva sus problemas de alimentación y se decida por la legalidad, porque mientras haya necesidad no habrá legalidad. Esto es la raíz del problema del narcotráfico en Colombia, que este gobierno no ha querido ver. Entonces ahí es donde yo digo, esto es selectivo, porque me quedo con los PED, me acojo el programa de cultivos ilícitos, que así como el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición puso en el corazón a las víctimas, pues el fin del narcotráfico tiene que tener en el corazón a las familias de estas zonas apartadas de Colombia, que están siendo obligadas por narcotraficantes a sembrar y que no tienen cómo resistirse a eso porque el gobierno no les da condiciones. Entonces, creo que eso hay que decirlo como es. No hay que volver a la erradicación forzada, no hay que volver a la fumigación, pero la apuesta de este gobierno, María Camila. Un cóctel de circunstancias, entre ellos la muerte de líderes sociales, la erradicación también de proyectos productivos para las personas que se han acogido al proceso de paz. Representante Rodríguez, su posición frente a la implementación del acuerdo de paz, ¿quién tiene la razón en este tira y afloja entre el gobierno del expresidente Santos y el presidente Duque? Mire, María Camila, nosotros no nos vamos a quedar viendo o hablando mal de la panela ajena para venderla de uno. Yo creo que en el gobierno se gobierna es con resultados, y los resultados sí que se han dado. Son más o menos 645.000 millones de pesos que se le han entregado a las víctimas. No quiero hablar del pasado, pero hicieron una ley de víctimas inviable y nunca le cumplieron a las víctimas, dicho por las propias víctimas. Este gobierno ha invertido 7,3 billones de pesos en la reforma rural integral. En problema de drogas que hablaba ahorita la concejal, se ha invertido 1.34 billones de pesos para, ojo, María Camila, ayudar realmente a que esas personas, esa ciudadanía, salgan en los procesos de erradicación manual y se transformen en proyectos productivos diferenciales y en las zonas más apartadas. Por supuesto que el gobierno anterior, vuelvo y digo, no hizo absolutamente nada. Prometió mucho y no cumplió nada. Nosotros vamos a seguir trabajando de la mano de esas ciudadanías regionales para construir un verdadero proceso de paz que nosotros lo hemos llamado paz con legalidad. Pero quiero enfocarme, María Camila, si usted me lo permite, en 3 cosas. Primero, en víctimas. Mire, hoy los que más reclaman resultados de la Jurisdicción Especial de Paz son las propias víctimas. Las víctimas quieren saber la verdad. Las víctimas quieren saber qué pasó con sus familiares, con sus hermanos, sus primos, sus padres, que fueron vilmente asesinados por las FARC y que hoy no se ha comparecido ante esta jurisdicción para contar algo que debieron de haberlo contado el primer día que se desmovilizaron.
ahí sí, como alguien decía ayer, lo mejor es llenar un Excel que le cuenten la verdad a las víctimas y empezar unos procesos de reconciliación que por burocracia, y voy a hablar acá en el tema de la JEP, por burocracia nos cuesta a usted, María Camila, a los que nos están viendo, a la propia concejal, a mí, 330.000 millones de pesos y no han tenido absolutamente nada de resultados. De tal manera que yo sí creo que aquí tenemos que empezar a hablar no sobre eliminar la JEP, que es lo que siempre dicen que no, que los quieren maltratar, no. Aquí tenemos que hablar de un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo que una verdaderamente a las víctimas con la justicia, con la verdad, para que no vuelva a haber repetición, que haya realmente esos procesos de reconciliación. Y para eso sí tenemos que entender pues que la ley de la JEP no es perfecta y que en algo tenemos que ponernos de acuerdo, y eso fue lo que quiso el presidente Iván Duque. Problemas que están hoy en la ley estatutaria y que hoy mismo dicen, uy, ¿cómo lo vamos a solucionar? Problemas donde tenemos que aportar absolutamente todos, incluyendo los que hoy participan en el Congreso por parte de las FARC. Tenemos que ponernos de acuerdo y pasar la página para cumplirle realmente a esas 13.000 desmovilizados, pero más que a esos 13.000 desmovilizados, a más de 2 millones de víctimas que requieren que se les diga la verdad. Ahora, volvamos a hablar de otro tema, que es el narcotráfico. Por Dios, es que no han entregado las rutas, es que no entregaron toda la información. Fruto de ello, vimos a Jesús Santrich negociando un cargamento de cocaína. Vimos a muchos de estos que se apartaron del proceso, quedándose con el negocio de la cocaína, que sí que es peligroso, y no diciendo la verdad. Mientras tanto, los que supuestamente están hoy en la legalidad no han comparecido y tampoco han ayudado a destruir esas organizaciones criminales, que son lo que usted decía, María Camila, las que están acabando con nuestros jóvenes, están matando a los líderes sociales, están generando una cultura del miedo y del narcotráfico, no solamente en el narcotráfico, sino también en la minería criminal, quedándose con unos negocios fructíferos, y todo a punta de asesinatos. Lo del Cauca no es casual, lo del sur de Bolívar no es casual, y mucho menos lo de Antioquia. Yo creo que aquí lo que tenemos es que ponernos de acuerdo y combatir esas organizaciones criminales que generan miedo. Y en algo tenemos que ponernos de acuerdo para que realmente este proceso sea un éxito y no como nos lo dejaron anteriormente, descuadernado, sin poder hacerle absolutamente nada y con un país completamente dividido. Que hoy, gracias a ese proceso mal firmado, que eran nuestras observaciones, y hay que recordarle al país que nosotros nos sentamos durante casi una semana a hacer observaciones puntuales. Fruto de ello, yo saqué un acto legislativo cumpliéndole al país, donde nunca más los que cometan narcotráfico o los que estén en el negocio del narcotráfico y los que secuestren pueden ser indultados o amnistiados como un delito político. Eso se acabó a través de un acto legislativo donde el presidente Duque le cumplió al país, pero donde ojalá todos entendamos que aquí lo que tenemos es que construir hacia futuro y entender que si no hacemos un proceso que realmente una al país, pues van a seguir disfrutando los que más hoy están, digamos que, viviendo ese tema de impunidad, que son aquellos que no siguieron en el proceso de paz y por supuesto siguen en el negocio del narcotráfico y de la minería criminal, generando miedo, acabando con nuestros líderes sociales y por supuesto generando una cultura a través de muchos recursos de la ilegalidad, que es lo que nosotros nos hemos comprometido a combatir, esa ilegalidad, y esa ilegalidad la hemos combatido con educación, con un sistema de salud sólido, con proyectos productivos, cumpliéndole a los que realmente quisieron estar en la paz y, por supuesto, cumpliéndole a las víctimas, que deben ser el éxito o deben ser el enfoque de cualquier proceso de paz, no con discursos, sino con hechos concretos e indemnizaciones para que realmente podamos pasar la página, que es lo que queremos. Concejal Marisol, ¿qué podemos hacer escuchando la posición del representante Rodríguez, que hace parte del partido del gobierno? ¿Qué podemos hacer nosotros para unir a los extremos, para no retroceder y para que no volvamos a lo que vivíamos antes del acuerdo de paz? Pues mire, lo primero que tengo que decir, María Camila, frente a eso es que lo primero que tenemos que hacer es, justamente como está diciendo el representante, es cumplirles a las víctimas y cumplirles a los excombatientes. Y eso empieza, por supuesto, por respetar el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que quiere revocar el Centro Democrático.
partido del cual hace parte el representante a la Cámara. Entonces empieza por ahí. ¿Por qué? Porque allá es donde los excombatientes van a ir a contar la verdad y están yendo a contar la verdad, porque es ese sistema el que los va a castigar, que puede que no sea la cárcel, pero es el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que se pactó en La Habana. Y adicionalmente, María Camila, pues las víctimas lo que están esperando es el resultado, el trabajo que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz para obtener esa verdad que, como todos sabemos, es lo único que realmente repara a las víctimas, saber la verdad de lo que pasó, verdades que ya comenzaron a contar los jefes de las FARC, verdades que le recuerdo yo aquí al representante del Centro Democrático, que han contado muchísimos militares, porque hay cerca de 3.000 militares que se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahí sí yo me voy a hacer una pregunta como la que hizo Mancuso hace unos días, y es, ¿a qué le teme el gobierno? ¿Por qué la obsesión de revocar la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿A qué le teme? ¿A qué le teme con el regreso de exparamilitares como él a Colombia? ¿A qué le teme si él es aceptado en la JEP? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y mejorar este país, cumplirles a los excombatientes, a los 13.000, porque a ellos no les gusta hablar de los ex jefes de las FARC que están hoy en el Congreso, que están ahí porque un proceso de paz se hace para cambiar las armas por la política. Y a mí se da muchísima pena, pero o no conocen la historia de Colombia o la hacen a un lado deliberadamente. El conflicto armado nació precisamente, el surgimiento de las guerrillas como las FARC, como el ELN y otras, surgieron precisamente por la exclusión política. Entonces, el proceso de paz con las FARC, así no le guste al Centro Democrático, tenía que pasar por la inclusión de las FARC en la política. Y además no es una inclusión per se. Ellos van a tener 2 periodos con asignación en el Congreso, 2 periodos en Senado y Cámara, pero luego tienen que salir a competir por el voto de los colombianos como cualquier partido político. Entonces, yo sí llamo a quienes dicen, ¿cómo vamos a componer este país? Tenemos que unirnos, pues unámonos, digamos, frente a los hechos, frente a la verdad, pero es muy fácil olvidar deliberadamente los hechos de la historia para expandir un discurso con frases efectistas que lo único que hacen es simplemente moverse muy bien en las redes sociales. Ahora, yo tengo la esperanza, María Camila, de que cada vez los colombianos somos muchísimo mejor informados y que eso lo que nos ayuda precisamente es a evitar que mentiras como las que ha difundido el Centro Democrático, imperdonable, como que este proceso de paz fue un pacto para la impunidad, o sea, se expandan por Colombia. Creo que los colombianos cada vez, gracias a Dios, hay que decirlo, estamos mejor informados y podemos también resistir esos discursos con esas frases efectistas que se crean para llenar la cabeza de la gente de mentiras. Y entonces yo sí llamo al Centro Democrático, aquí representado perdón la redundancia, en el representante a la Cámara, a que realmente unan al país, no polarizando al país frente al proceso de paz. Eso es lo primero que ellos tienen que hacer, no crearle enemigos al proceso de paz. Eso es lo primero que tienen que hacer para pasar la página, para que se acabe la violencia en Colombia. Es que yo creo que el gobierno está en una negación absoluta. Aquí han muerto 303 personas este año en al menos 76 masacres. Han matado a 57 firmantes de la paz. Han matado a 256 líderes sociales. Y entonces aquí el problema son las FARC. Cuando, como él mismo dice, el representante, tenemos 13.000 excombatientes encabezados por Rodrigo Londoño Timochenko, cumpliéndole a la paz, que como yo le decía ahora a María Camila, esa es precisamente una de las razones por las cuales este proceso de paz, pese a los embates, ha resistido. El apoyo de la comunidad internacional, que no puede ser soslayada por este gobierno. Y en segundo lugar, la resistencia de los firmantes de la paz, pese a la violencia, pese a los ataques y pese a que todos los días los amenazan con que van a revocar la JEP. Entonces lo que
Pero hablando de la JEP, concejal, qué pena que la interrumpa. Usted y el representante Rodríguez plantean un tema que es de vital importancia para la discusión cuando hablamos de los 4 años del proceso de paz, entendiendo que fue una negociación donde ambas partes tenían que ganar algo. Usted dice, han llegado al Congreso algunos de los máximos cabecillas de las FARC, algunas de las víctimas, muchas víctimas dicen, no hemos visto representadas, digamos, esa negociación en la verdad, justicia y reparación. Hoy tenemos 4 años también de la Jurisdicción Especial para la Paz, han entregado la verdad, que se supone han entregado la verdad los excombatientes de las FARC, también los militares, pero hablando puntualmente de la JEP, no vemos resultados concretos. María Camila, pero déjeme pues partir de una y concejal querida, ojalá pudiésemos escucharnos más sobre estos argumentos sin el ataque, porque es que empieza el ataque diciendo, no, es que ustedes son mentirosos. Analicemos si es lo que, si hoy no hay simplemente impunidad para los que cometieron delitos de lesa humanidad. Hoy la hay, concejal, y no podemos decir que no. Hoy la hay. Hoy hay una amnistía generalizada y tenían que los máximos responsables responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y sabe que le hace daño al proceso, concejal querida, que salgan a decir en la Jurisdicción Especial para la Paz que no, que ellos utilizaban juegos didácticos para que los niños voluntariamente se unieran a sus filas, que era por un tema de hambre. No, esa no es la paz que nosotros esperábamos construir. Por eso nosotros decíamos que era importante que por lo menos hubiesen unas penas diferenciadas. No simplemente, hoy no han aplicado una sola pena. Y si la llegan a aplicar, pues va a ser de impunidad porque los van a mandar a pintar un puente, a arreglar un cultivo o cualquier otra cosa, pero no va a haber cárcel. Y en eso uno tiene que reflexionar. Ya pasaron la página, pasémosla. Pero entonces empecemos a evaluar si la JEP, que nos cuesta 330.000 millones de pesos al año, es eficiente o simplemente es un ente burocrático que no está cumpliendo con los fines del proceso, que es verdad, justicia, reparación y no repetición. Si la JEP realmente es tratando de lavarle los pecados a los máximos responsables, a los jefes de las FARC, o realmente está cumpliendo y exigiéndole a que estos señores de las FARC le digan la verdad, así como los militares. Por eso nosotros proponíamos, es que aquí nosotros no le hemos dicho en ningún momento mentiras al país, siempre venía una propuesta a lo que estaban haciendo allá en las FARC. Nosotros proponíamos que hubiese una sala para las FARC y otra sala para los militares, para que hubiesen plenas garantías. Ahora que se conozca la verdad, a mí sí me gustaría conocer la verdad de por qué asesinaron a mi hermano, pero así como yo, miles de ciudadanos quieren la verdad de por qué asesinaron, por qué secuestraron, por qué mataron, y que reconozcan y pidan perdón. Ese es el acto más grande que uno puede tener, pero para eso hay que ponernos de acuerdo y no ofender al contrincante diciéndole, es que usted es mentiroso. Nosotros nunca apelamos a esa actitud de maltratar al contrincante, sino que nosotros lo que hemos dicho es, por una parte, cumplámosle a estas bases. Segundo, exijámosle a la JEP que digan la verdad. Tercero, enfoquémonos en las víctimas para que sean reparadas. Y cuarto, construyamos un proceso que nos una a los colombianos, que no diga que es enemigo o amigo de la paz, porque absolutamente todos, y óigase bien, concejal, todos somos amigos de una paz bien hecha, una paz sin impunidad, una paz que nos permita construir una sociedad diferente hacia el futuro y que se enfoque en las nuevas generaciones. Se nos acaba el tiempo aquí en Sala de Prensa. A los dos, muchísimas gracias. A Marisol Gómez, periodista especializada, como lo decíamos, en conflicto armado, que ha estudiado este flagelo que ha vivido Colombia, actualmente concejal de Bogotá, y al representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. Se nos quedan muchísimos temas en el tintero, en la mesa, sobre la mesa, como la reparación efectiva de la guerrilla de las FARC, como la protección a los excombatientes y muchos otros temas, y el aporte, por supuesto, de la Comisión de la Verdad. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Chao, chao, gracias a todos. Muchas gracias. Ojalá podamos pasar la página y nos pongamos de acuerdo. Gracias por seguir conectados con nosotros en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Saludamos inmediatamente a Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy, comenzando semana, entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora la ola de violencia que azota a varias regiones de Colombia.
que tiene como hilo conductor el narcotráfico. Si pudiéramos sobreponer el mapa de los cultivos ilícitos y el mapa de las matanzas, prácticamente quedarían calcados. Los dos últimos hechos se han presentado en el municipio de Betania, en Antioquia, y en Argelia, en el departamento del Cauca. En Betania, según han dicho el ministro de Defensa y la policía, 10 personas fueron asesinadas en la finca La Gabriela por disputas entre pequeñas bandas dedicadas al microtráfico de drogas, que están adscritas ellas al Clan del Golfo, y están disputándose la venta de cocaína y de marihuana a los cultivadores de café, lo cual revela un drama muy grande adicional frente a la adicción a las drogas en muchas poblaciones que están en el país, presentes en varios sectores. En el caso de Argelia, en el Cauca, 5 personas fueron asesinadas y, según dijo la Fiscalía, en cabeza del fiscal general Francisco Barbosa, estaría detrás de esta matanza la guerrilla del ELN, que se está disputando las rutas del narcotráfico y los cultivos ilícitos, entre otros, con las disidencias de las FARC, con el Clan del Golfo y con muchos otros grupos menores que están sembrando de violencia desde hace varios años al departamento del Cauca. El presidente Iván Duque ha dicho el día de hoy que el narcotráfico es el hilo conductor de estas masacres y que hay que atacarlo de manera decidida, en lo que ha coincidido el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha dicho que se deben utilizar todas las herramientas al alcance de la institucionalidad para cerrar el camino al narcotráfico. El presidente Duque recordó el aumento exponencial en los últimos 6 años, sobre todo hasta 2018, en el número de hectáreas cultivadas de hoja de coca en el país. Sobre todo esto y sobre las masacres en particular, Indepaz, que es una ONG muy seria, lleva un conteo que señala que en este año 77 masacres se han cometido en el país. Una cifra que, por supuesto, inquieta y preocupa de manera muy grande a las autoridades. El tema de fondo es de qué forma atacar al narcotráfico. Y hay muchas posibilidades, entre ellas el trabajo con las comunidades, la sustitución de cultivos ilícitos y la aspersión con glifosato, que sigue generando controversia. A propósito, en Noticias Caracol, el excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, dijo que el gobierno no puede seguir sacando el espejo retrovisor para señalar al gobierno Santos como el responsable de la expansión del narcotráfico. Dice que ya lleva más de 2 años en el poder y que no puede seguir viviendo del pasado. Ricardo, gracias con su análisis, radiografía de la ola de violencia en varias regiones del país, principalmente en el Cauca, que para el gobierno tienen conexión directa con el narcotráfico. Así llegamos al final de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos, muchísimas gracias por acompañarnos, los dejamos en compañías de Signo Peso y Víctor Grosso. Feliz noche.